La tumba de las luciérnagas es una película que sigue los desafortunados últimos días de vida de dos niños en un entorno de guerra. Esta pareja de hermanos, después de quedarse huérfanos y sin hogar, van recorriendo el mundo que los rodea y lo que encuentran solo son personas apáticas y que ni siquiera se inclinan a sentir lástima por estas víctimas desamparadas. Dentro de todas las personas que se encuentran, a una se la recuerda con más infamia. De paso, es un familiar, su tía. Ella prácticamente les da un lugar en su casa para aprovecharse de sus provisiones y luego vende las pertenencias de las madres de los protagonistas para conseguir comestibles. Pero cuando se terminan estas cosas y estos niños no tienen cómo pagar su estadía en esta casa, esta señora se los señala, los regaña y los acosa hasta forzarlos a abandonar este lugar. Esta acción es la que sella la vida de estos dos niños. Lo que acaban de escuchar es la forma como yo siempre había percibido esta película. Pero gracias al internet, desde hace muchos años, puedo ver la opinión de más personas. Recuerdo que la primera vez que me enteré de que había un conflicto de lecturas fue hace 10 años, cuando vi un video del respetado para ese tiempo crítico de la nostalgia. Él señaló sobre esta película que fue un gran problema el orgullo de Seita para el destino de los dos hermanos. En ese momento yo dije, ¿orgullo de Seita? ¿Cómo eso era posible? También recuerdo que comenté que su opinión era la más materialista y superficial que yo había escuchado de esta obra. Pero para mi sorpresa, él no era el único que había hecho esta lectura, sino que algunas personas en los comentarios corroboraban esta idea y hasta culpaban a Seita de la muerte de su hermana. En fin, yo dije, este es un caso aislado, es solo un crítico que no le llegó el mensaje de la película y sus fanboycillos siempre van a apoyarlo. Si eso pasó hace 10 años, ¿por qué el día de hoy publico este video? Aquí viene la historia. Hace unas semanas me vi un video de este film de la Filmoteca Maldita y otra vez aparece esa bendita palabra, orgullo. Y antes de escribir el guión de este video, he leído algunos foros donde señalan que la culpa de la muerte de Setsuko es debatible. Por otro lado, otros dicen que si analizan mejor la película, el orgullo de Seita es el único culpable de la muerte de su hermana. Desde mi punto de vista, para ver a Seita como culpable, hay que inventarse muchas cualidades positivas en su tía. En serio, las cosas que se inventan para sustentar la culpabilidad de Seita eran tan escandalosas que a pesar de que no tenía la intención de volver a ver esta película, tuve que hacerlo para salir de mis dudas. Y tengo que ser sincero y decir que al ver esta parte de la película me sorprendí y reconozco que no recordaba muy bien cómo ocurrieron los acontecimientos. Sinceramente, al verme estas escenas me dio la impresión de que los que creen que se puede culpar a Seita vieron una versión de la película que yo nunca he visto, porque lo que mostraba este film de esta señora fueron comportamientos cobardes, hipócritas y viles sin perdón. La película casi nos pinta a esta mujer como si fuese una persona que a falta de alimento era capaz de matar a Setsuko para dársela de comer a su familia. Pero aún así he leído cosas como que la tía quería que Seita se ponga a trabajar para que ella no los vea como un estorbo en su casa, cuando en la película directamente le dice que son unos parásitos inútiles y jamás le dice a Seita en dónde podría conseguir empleo. ¿Acaso crees que un Aragán como lo eres tú merece lo mismo que la gente que trabaja por nuestra nación? El lugar que sí menciona es un refugio de bombas, ya que les dice directamente que no le importaría si ellos se fuesen a vivir a un lugar así. ¿Acaso no se dan cuenta de que estamos en guerra, mocosos? No traen más que problemas. Un par de pestes, eso es lo que son. No ayudan en nada durante los ataques. Podrían ir a vivir en ese refugio para lo que me importa. Y a pesar de esto, hay personas que dicen que cuando se van, esta señora se preocupa por ellos. Y en mi opinión, yo no veo nada de eso en esta escena. Parece una hipócrita que no se siente en absoluto responsable de que se vayan. Bueno, pero cuídense. Adiós, Setsuko. Solo basta pensar cuán falto de humanidad hay que ser para permitir que dos niños se vayan a vivir a la calle en una ciudad que recibe ataques bélicos, donde seguro no hay nada de comer ni en la basura. En un mundo así no hay un lugar donde se pueda sobrevivir mucho tiempo. Y es que el desprecio de esta señora fue tan grande y evidente que hasta una niña de 5 años se daba cuenta. Odio vivir con ella. Alguien había comentado que Seita debió irse y dejar a su hermana con esta señora. Pero si esta señora no quería a esa niña porque lloraba en la noche ya que extrañaba a su madre muerta. ¡Mamá!
Escucha, Seita. Mi hija y ese hombre trabajan por nuestra nación, ¿no te das cuenta? No podemos permitir que su llanto los mantenga despiertos. Tenemos bastantes problemas para dormir con los ataques aéreos. ¡Haz que se calle! Dejársela con una persona así no era una buena idea. Otro análisis decía que cuando Setsuko se puso grave, Seita debió regresar a la casa de su tía a pedirle disculpa, aunque no sé de qué tendría que disculparse. Pero es interesante cómo este detalle es cubierto en la película live action. Esto tal vez para demostrar de que no había ninguna razón para regresar. En una escena, Seita se encuentra con su tía, y aunque Seita no le pide nada, ella le dice que no tiene comida, y que si tuviese un poco más la repartiría entre sus hijos, y le deja en claro que sería inútil que él pida disculpas. Otro detalle que se revela en esta versión es que antes de que el papá se vaya a la guerra, él le dice a Seita: sé valiente. Él no le encomendó vivir a toda costa, sino a ser honorable ante todo. De ahí tenemos estas humildes palabras que le dedica a su tía antes de irse. Te hemos molestado lo suficiente. Ya es tiempo de que nos vayamos. ¿Se van? ¿A dónde? No lo hemos decidido todavía. No sé dónde encuentran el orgullo de Seita. Lo que yo veo aquí es un niño con un alto sentido del honor y dignidad humana, características de las que carecen todos los adultos con los que se encontró. Y ahora hablando del orgullo, esto no debería ser algo negativo. Para mí el orgullo se debe llevar de una forma humilde y privada. Y antes de seguir, matizar un pequeño detalle. La Filmoteca Maldita señaló que Seita se va de la casa por orgullo porque estaba haciendo un análisis filosófico sobre la película y trató de hacer una lectura de los ideales japoneses en el comportamiento del protagonista. Aunque obviamente hubiese sido mejor que escogiese una palabra como honor en vez de orgullo, ya que la segunda actualmente se ve como un antivalor. Yendo a las conclusiones, puedo decir que después de mi investigación creo que la única razón para culpar a Seita de la muerte de su hermana es el hecho de que en el mundo, lamentablemente, hay muchas personas que tienden a culpar a las víctimas. Sinceramente, a mí no se me hizo nada fácil entender esto, pero lo que sí puedo hacer es recomendarle a ese tipo de personas que hacer lecturas como estas en una película no es un gran problema. Pero eso sí, preocúpense cuando vayan a juzgar a alguna persona que haya sufrido un crimen, sobre todo si es un familiar inocente. En esos momentos recuerden que ustedes tienen la capacidad para culpar a las víctimas y dejar impune los actos de un victimario. Y respondiendo a la pregunta, ¿quién mató a Setsuko? Para mí y para muchos, la culpable fue la guerra. Pero si desean un culpable más humano y directo, diría que los culpables fueron todos los adultos a los que estos niños le pidieron ayuda, ya que desde mi punto de vista no hacen nada o hacen lo mínimo posible, en especial la persona que tenía una casa y era un familiar. Esa fue la que menos piedad tuvo. Quiero ir a casa.